que sigue es la reducción de la ecuación de Cauchy-Euler a coeficientes constantes. Esto ya se había comentado. Se había dicho que se podía utilizar cualquiera de estas sustituciones para de esa manera, pues, en vez de resolverla por Cauchy-Euler, convertirla a una ecuación de coeficientes constantes y por lo tanto resolverla por los métodos que ya conocemos. Entonces nada más vamos a hacer uno con este cambio y ya con eso concluimos esta parte. Entonces las fórmulas que se van a utilizar son esta y esta. Si se observa, prácticamente son la misma, ¿sí? Ahora, todas las ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler, su derivada es de la variable dependiente con respecto a la independiente, pero aquí estoy metiendo en estas fórmulas una nueva variable, un nuevo parámetro, que x es la variable independiente. Entonces, en los ejercicios que hemos estado nosotros realizando, siempre tienen la forma de y de x, prácticamente todas. Nuestra variable independiente es de x, y la variable dependiente es y. Pero ahora, si voy a hacer el cambio, necesito meter t de alguna manera. Debo de hacer que la ecuación diferencial sea con respecto de t, no con respecto de x. Entonces, ¿cómo se hace? Se aplica la regla de la cadena. Ahí estoy aplicando la regla de la cadena, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Esto es lo mismo que esto. Ahora, aquí ya tengo el dy en dt. Eso es lo que yo quiero. Pero ¿quién es dt en dx? Bueno, para dt en dx utilizo esta. Si yo utilizo esta, la derivada de t con respecto de x, pues va a ser 1 sobre x. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué sigue? La segunda derivada de y con respecto de x. Tengo que ver ahora cómo va a quedar. Entonces, ¿quién es la segunda derivada de y con respecto a x? Pues es la derivada de la primera. Entonces, sería la derivada de esto que es la primera. Lo voy a poner así. Entonces estoy derivando un producto. Y ya sé que es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera, que es esta. ¿Ve? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues aquí dy en dx, esto viene siendo dy en dx, pues es esto. Nada más que voy a poner este primero acá. Así. Esta derivada viene siendo esto. Entonces sería así. Sería, o bueno, para que se entienda mejor, porque así va a quedar muy complicado. Va a ser uno sobre x por la segunda derivada de y con respecto de t menos 1 sobre x cuadrada, que es
a quedar así. 1 sobre x cuadrada por la segunda derivada de y con respecto de t. Pero es 1 sobre x. 1 sobre x. Menos 1 sobre x cuadrada de y en dt. ¿Sí? Esa sería la segunda fórmula para derivar aquí. De hecho aquí la tenemos. ¿Sí? Es esta formulita. Y luego ya si se agrupan términos, va a quedar 1 sobre x cuadrada que viene siendo esta fórmula que está aquí. ¿Sí? Entonces la idea es que estas fórmulas se utilicen para pasarla a coeficientes constantes. Ahora solamente podemos hacerlo por lo menos hasta aquí, con ecuaciones de segundo orden. Si yo quisiera hacerlo con tercera derivada, pues tendría que derivar esto. Y así. Pero la idea es ver cómo funciona. Entonces, ¿está por ahí? Veamos. Bien. Sale. De aquí. Estoy esperando. Bueno. Hágale, por favor. Esa es que, rápido, es que ¿qué más? Entonces vamos a pasar a coeficientes constantes. A ver, x cuadrada, pues es x cuadrada por la segunda derivada. La segunda derivada aquí la tenemos, ¿sí? Es 1 sobre x cuadrada. Voy a ver cochetes. Por la segunda derivada sería con respecto de t menos y de t. Ahí está. Luego más 10x por la primera derivada que está aquí. Esto lo puedo poner así. Siempre hay que dejar las derivadas hasta atrás. Entonces va a ser así.
¿Sí se entiende o no? Luego, más 8y igual a x cuadrada. Pero x cuadrada, ¿quién es? Acuérdense que todo esto lo estoy haciendo con estas, entonces aquí utilizo esto. X cuadrada sería e a la 2t, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que me va a quedar, ¿qué cosa? Perdón, esto 1 sobre x cuadrada multiplica todo. Multiplica todo. Me va a quedar que esto se cancela, y entonces me va a quedar segunda derivada con respecto de t menos primera derivada con respecto de t más 10 primera derivada con respecto de t más 8y igual a e a la 2. ¿Sí? Y bueno, claro que aquí podemos sumar segunda derivada. Al sumar nos va a quedar más 9 e a la 2. Y entonces ya se hizo de coeficientes constantes. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien. Ahora sí ya es de coeficientes constantes, pero no bajo x, sino bajo t. Esa era la idea precisamente de eso. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Sacábamos la auxiliar, m cuadrada más 9m más 8. Esto viene siendo m más 8 por m más 1. Y debe de ser igual a 0. Por lo tanto, mis raíces son menos 8 y menos 1. Y entonces, la y se va a ser e a la menos 8t. Acuérdense que ahora es bajo t. Bueno, perdón, c1 e a la menos 8t más c2 e a la menos t. Pero es no homogénea. Entonces, ¿cómo la resuelvo? Puede ser cualquiera de los métodos que ya vimos, porque ahora es de coeficientes constantes. Podemos hacer la de variación de parámetros. Si hago variación de parámetros, se entiende que W va a ser, miren, yo creo que incluso aquí, como es muy sencillita, conviene mejor el anulador. O bueno, a ver, pues no me hagan caso. ¿Cuál quieren? ¿Sabían cómo tratar? A ver, ya, tú decides, Linares. A ver, perdón, aquí ya estoy mal. Aquí no van las sus. Menos 8 ya, menos 8. Ahí está W1. ¿Estamos? Ahí no van las primas. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? Más 8 y a la menos 9t. No oigo. Pues sí. Ese sería W. Vamos ahora acá arriba. Va a ser W1
0e a la 2t. ¿Por qué? Porque ya está en forma estándar, ¿están de acuerdo? No hay problema. ¿Así no? Entonces, movemos. ¿Así? Luego. Entonces, ¿cuánto va a valer 1? Un décimo e a la 10t, o sea, bueno, más de 1 y U2 va a ser e a la menos 6t sobre ¿cuánto? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Sobre 7 a la menos 9. ¿Así? Sí. Pues va a ser 1/3 e a la 3t. ¿No oigo? Sí. Bueno, entonces ¿cuánto va a valer la YP? Y1. ¿Cuánto vale Y1? E a la menos 8t por 1 menos 1/70 e a la 10t. ¿Así queda? Luego. ¿Más qué? E a la menos t por quién? Por la 2. ¿Así? ¿Así? No, es a la 2t. A la 2t, ¿no? Oigo. Sí. Incluso aquí se puede sumar. ¿Cuánto da esa suma? 30. ¿Un 30? Sí. Menos un 70 más un 29 da eso. Sí. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer la Y? Dítemelo. ¿Qué sigue? Muy bien. Pero esa es la solución bajo t. Y t es una variable, un parámetro que utilicé para hacer la transformación. Y variable independiente es x. Entonces, ¿qué hago? Me regreso. Si se fijan, todas estas son exponenciales bajo la variable t. O sea que son e a la mt, por así decirlo. ¿Se entiende o no? No oigo. Sí. Pero si yo me acuerdo, estoy partiendo de la sustitución t igual al logaritmo de x. No oigo. Sí. Eso significa que cada e a la mt viene siendo un x a la m, de acuerdo a esa transformación que hice. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, eso lo hago para que ya no tengamos que hacer la sustitución y luego directamente y todo, ¿no? Simplemente partir de aquí, ¿no? Todas son exponenciales bajo t, pero t es logaritmo de x. Entonces esto va a ser así. Por lo tanto, si me regreso a la variable original x, va a ser ¿cuánto? X a la menos 8
más C2x a la menos 2 más un treintavo de x cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. A ver, vamos a ver. Enciéndele, por favor. Es la 33 del qué. 32. ¿Qué número? 32. Anoten la página del solucionario, ¿no? Para estar evitándonos esto. ¿Qué número? ¿33? C1x a la menos 1 más C2x a la menos 1 más un treintavo de x cuadrado. Sí. A ver, aquí está, ¿no? ¿Es esa? Sí. ¿Sí? Sí, nada más ahí puso en vez de uno. ¿Pero por qué le puse? ¿Por qué le.? No, pues es. Sí, es menos uno. Por eso, pero a ver, ¿volvemos a lo mismo o qué? Aquí sí lo puse bien. ¿Dónde estuvo entonces mal? Acá está bien. Nada más fue la sustitución, ¿verdad? Sí, pero es que están bien los chavos, o sea, volvemos a lo mismo. ¿Así, no? Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, entonces, si se fijan, pues es un procedimiento pues tampoco muy corto. Ahora sí que pues, prácticamente eso nada más es para ver cómo podemos resolver también por coeficientes constantes, dada esa parecido que tiene con la de coeficientes, la de coeficientes con la de coeficientes constantes. Pero pues sí, tampoco es un método muy simplificado. De hecho, habrá quien prefiera mejor hacerlo por cuchillo, bueno, pues puede ser. Bueno, ahora sí pasamos ya a la siguiente parte. Que es modelado con ecuaciones diferenciales lineales. Es esta parte que está aquí. Es el capítulo 5 de su libro. Y bueno, este tema es muy interesante, bastante interesante, porque vamos a meternos ya en lo que es resolver o aplicar ecuaciones diferenciales de orden superior para resolver ejercicios, problemas, no ejercicios, problemas. Esto lo hicimos con las de primer orden. Cuando las estudiamos bien, después nos metimos a sus aplicaciones, ¿no? ¿Qué métodos vimos? ¿Qué aplicaciones vimos en las de primer orden? Mezclas, decaimiento y crecimiento, radioactividad, circuitos eléctricos, ¿sí? Bien, pues aquí lo mismo, nada más que ahora vamos a ver prácticamente nada más dos aplicaciones, que son el sistema masa resorte y el circuito LRC.
¿Sí? Esas son las aplicaciones principales que vamos a ver. Ahora, ¿qué es un sistema masa-resorte? Un sistema masa-resorte consta fundamentalmente de un peso, un resorte y una fuerza que se le aplica a ese sistema. O sea, el sistema como tal es el resorte y el peso. O bien, el resorte y la masa. ¿Sí? Y claro, puede haber una fuerza que inicie el movimiento de ese sistema. Entonces, dependiendo de las características de ese sistema, va a haber tres tipos. El más simple, que es el movimiento libre no amortiguado. Luego va a haber un movimiento libre amortiguado. Y el más complejo, que es movimiento forzado. Y luego vienen los circuitos LRC. Entonces, pues primero vienen los sistemas masa-resorte. Entonces, en un sistema masa-resorte, está aquí como les había yo comentado, es el caso más simple, el caso más sencillo, más ideal, el caso ideal, más bien. Y obviamente, pues es una situación que en realidad no se presenta, porque es ideal. ¿Sí? ¿Y qué es esto? Bueno, pues tenemos un resorte. Déjenme esconder esta mugre. ¿Cómo se quita esta cosa? A ver, así. Vamos a mandar a la fregada, ¿no? Aquí tengo un resorte. Este resorte, pues todo el mundo lo conoce. ¿Sí? Es un dispositivo que generalmente tiene forma de cilindro circular. ¿Sí? Hay diferentes tipos de resorte. Hay algunos que se tienen que comprimir, otros que se tienen que alargar. En este caso es un resorte que se tiene que alargar. Por ejemplo, los resortes que se utilizan al revés, que son aquellos que se tienen que comprimir, pues son, por ejemplo, los resortes en las suspensiones. ¿Cómo se llaman? Tienen un nombre. No amortiguadores, no. Prácticamente la mayoría de los vehículos están montados sobre resortes en la suspensión, ¿sí o no? ¿Cómo se llaman esos resortes? A ver, los de mecánica. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama? A ver, ya quedamos que íbamos a hablar claro y fuerte. Si no, no funciona. ¿Sí? La de nada sirve. ¿Cómo se llama? Pero padre, es que no lo escuché, es que me quedó una llamada y no lo escuché. Algunos le dicen muelles. Muelles, exactamente, muelles. Claro, hay otro tipo de muelle que es con barra, ¿sí? Que es con barras. Pero de hecho, sobre todo los de mucho peso, camionetas, camiones, utilizan muelles de barra de torsión, creo que se conoce. Y los vehículos, o incluso algunos también camiones utilizan el muelle en forma de resorte. ¿Sí? Entonces, en este caso es un resorte que se tiene que alargar.
¿Cómo lo alargamos? Cargándole un peso, una masa. Ahora, aquí hay que entender la gran diferencia que existe entre masa y peso. No es lo mismo, y eso tiene que quedar muy claro. ¿Qué diferencia hay entre peso y masa? La gravedad. A ver, hay que ser más específicos. No está mal, hay que ser más específicos, muchachos. O sea, articulen sus enunciados. Pueden tener, miren, y esto entiéndanlo, pueden tener las ideas más brillantes del mundo, ¿sí? Pero si por timidez hablas, ¿sí? Por timidez hablas bajo, hablas quedo, por el temor a equivocarte según tú. Esa es una. O simple y sencillamente no articulas tu argumentación. ¿De qué sirven esas ideas que puedas tener? De nada. ¿Sí? O sea, créete que tus ideas pueden resolver problemas. Y como pueden resolver problemas, tienes que expresarlas y tienes que decirlas. No tienes que tener miedo a equivocarte. Claro que tampoco se vale que digas tonterías. Y ahí está la responsabilidad que tienes al prepararte, al saber decir las cosas y al investigar. Efectivamente es un derecho, la libertad de hablar, pero también es una responsabilidad, porque no puede uno decir cualquier tontería. ¿Queda claro? Pero aún cuando te equivoques es de humanos y no hay que tener miedo a eso. Peor es no hablar. Entonces, ¿qué diferencia hay? El peso es la masa por la gravedad. ¿Ok? Otra. El peso es una fuerza y la masa El peso es un vector y la masa es una magnitud. es un escalar. ¿Sí? Eso es importante. Sus dos compañeros tienen esta idea brillante que prácticamente engloba todo. Lo que su compañero dijo es muy cierto. La gravedad. Lo que hace el peso es la gravedad. Claro, hay una cosa importante que es la masa. Y aquí podemos hablar de este gran científico Lavoisier, que lo mataron, lo asesinan en esa idiotez llamada Revolución Francesa. ¿Sí? Sabemos que él nos legó la ley de la conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Y qué es masa? ¿Qué es masa? A ver, los de materiales, ¿qué es masa? Dígales, ilústrenos, por favor, señorita. ¿Eh? Fuerte. La masa es, pues sí, la cantidad de materia. No hay masa si no hay materia. ¿Sí? Claro, aquí habrá quien discrepe de algo, sobre todo si han profundizado, seguramente van a decir, bueno, pero es que hay partículas subatómicas que no tienen masa, mas sin embargo existen. En fin, no nos metamos con esas cuestiones, porque déjenme decirle que pues también todo eso de la mecánica cuántica y teoría cuántica hay muchas cosas que se dicen pero no se sabe, por eso es que es teoría, ¿sí? Pero efectivamente eso es verdad. La materia es, la masa es la cantidad de materia que hay, ¿sí? Entonces, si yo aplico la ley de Lavoisier, la materia no se destruye, se va transformando. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que si yo aquí en la Tierra tengo una masa, ¿están de acuerdo? Tengo una masa. Si me voy a la Luna, tengo la misma masa. Si me voy a Júpiter, tengo la misma masa. Si me voy a Plutón, tengo la misma masa. ¿Por qué? Pues porque soy yo. ¿Sí? Es la misma masa, pero el peso es diferente por la gravedad del planeta en el cual estoy. ¿Sí? Aquí en la Tierra
la gravedad, la aceleración de la gravedad es un promedio que es 9.8 metros por segundos cuadrados. ¿Por qué un promedio? Porque sabemos que la Tierra no es perfectamente redonda, es muy diferente en el Ecuador que en los diferentes latitudes del planeta, ¿sí? Porque sabemos que es más cortito en el Ecuador la Tierra, ¿no? Es más larga, está achatada en los polos, allí es más pequeñito, ¿no? Entonces es más largo en el Ecuador. Entonces es muy diferente en el polo norte la gravedad en el Ecuador. En uno es 9.82, en otro es 9.79, de ahí viene que se toma el promedio, 9.8, es muy poquita la diferencia, ¿sí? Bien, pero la gravedad de la Luna es mucho menor, por eso es que en la Luna peso menos, ¿sí? Peso menos, aunque sigo siendo yo, es mi misma masa. Y por ejemplo, si me voy a Júpiter o a Saturno, pues la gravedad es mayor, voy a pesar muchísimo más, de hecho podría hasta aplastarme, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque me va a atraer mucho esos planetas que son muy grandes y pues ni me voy a poder levantar, probablemente hasta muera, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si aquí en la Tierra peso 70 kilogramos, probablemente en Plutón no sé bien el cálculo, pero voy a pesar media tonelada, entonces pues, mi organismo no va a sostenerme y seguramente no va a morir. Entonces pues nadie quiere eso, ¿verdad? ¿O sí? Más les vale. Entonces, esa es la cuestión. Entonces es la masa. ¿Sí? Bien. Y sabemos que la ley que rige el comportamiento de esos sistemas, de esos resortes, es la famosa ley de Hooke. La ley de Hooke. ¿Sí? Esta es una ley muy sencillita, de hecho, me trae muy bonitos recuerdos, porque nosotros cuando estábamos en la secundaria llevábamos 3 años de física, y el primer año de física de secundaria empezábamos con lo de materia, con lo de propiedades de la materia y todas esas cuestiones, escalares, vectores, pero ya después empezábamos a profundizar sobre los vectores y empezábamos con la ley de Hooke. Esta ley, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que si yo le aplico a un objeto elástico una fuerza, el alargamiento que va a experimentar es proporcional a la fuerza, es directamente proporcional. Es decir, la fuerza es proporcional al alargamiento experimentado por ese material elástico. ¿Cómo qué materiales elásticos? Bueno, las ligas, los resortes, los hules, algunos tipos de hules. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, mayor fuerza, mayor alargamiento. Menor fuerza, menor alargamiento. Pero recuerden que también se pueden comprimir. Yo estoy utilizando principalmente eso, y eso es lo que vamos a utilizar, resortes que se alargan, pero es básicamente lo mismo con los resortes que se comprimen. ¿Sí? Es exactamente igual. Bueno, pues esta proporción yo la puedo convertir en ecuación, y si la convierto en ecuación me va a quedar así. La fuerza es una constante por el alargamiento, y esta constante se llama constante de rigidez del material elástico, que puede ser resorte, liga, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, aquí hay que tener también en cuenta algo. Cuando yo estaba en la secundaria, les digo, cuando era un escuincle de 12 años y que ya me metía en física, pero casi chingadazos, pero me encantaba, me gustaba. Y así se empezaba primero en secundaria, veías las propiedades generales de la materia. Y esas propiedades generales de la materia son propiedades que toda la materia tiene. Y una de esas propiedades generales era la elasticidad. Es decir, todos los materiales son elásticos.
todos los materiales se pueden deformar, no hay ninguno que no se deforme. Aún el acero más duro, aún el diamante, se deforma. Claro que es muy duro. Esta constante es muy grande. Y para deformarlo necesitarías fuerzas descomunales, pero aún así es elástico, se deforma. No hay un material que no lo sea, claro. Luego vienen algunas otras propiedades, tenacidad, dureza. Bueno, que esa tenacidad y dureza son propiedades particulares de la materia. Sí, pero la elasticidad, si mal no recuerdo, era una propiedad general de la materia. Bueno, pues vamos a dejar aquí.